buen día, mi nombre es Juan Felipe Mora Perdomo. Hoy les vengo a hablar sobre la acción constitucional de habeas corpus. Bueno, en primera medida eh, explicaremos la semántica o la expresión en latín de habeas corpus, la cual significa que tengas tu cuerpo para exponer. En segunda medida determinaremos la noción o el significado que nos determina la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así pues, la Corte Interamericana define la habeas corpus como, abro comillas, el habeas corpus en su sentido clásico, regulado por los ordenamientos americanos, tutela de manera directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes a fin de que se lleve al detenido en presencia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y en el caso decretar la libertad. Bueno, pues así, en tercera medida determinaremos la historia que ha tenido el habeas corpus. La historia abarca la primera configuración de habeas corpus se dio en el siglo XVII, aproximadamente en el año 1679 en Gran Bretaña, con un documento que fue enunciado el 28 de mayo, el cual especifica o determina unos procedimientos de protección a la libertad, en los que según dispone un canon segundo, cumplidos estos determinamientos del documento, eh, el plazo que le da al canciller o al juez será de 2 días para determinar si le da la libertad o no al privado de la libertad. En este caso se tendría que valorar pues el delito. También para contextualizar, la primera configuración del habeas corpus en el ordenamiento colombiano fue en la Constitución de 1863, en su artículo 15, numeral cuarto. Posteriormente se presentó o se vinculó en la Constitución de 1886 en el artículo 23. Actualmente pues está consagrado en el artículo 30, el cual expone tanto como derecho fundamental y como acción constitucional. El marco normativo del habeas corpus. Según la ley estatutaria 1095 del 2006, es la que regula este derecho fundamental. En primera medida, pues vemos que el artículo primero nos da una definición, que será la siguiente. El habeas corpus es un derecho fundamental y a la vez una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez. Para su decisión se aplicará el principio pro homine. Es así pues que tenemos la definición normativa de lo que es el habeas corpus. También miraremos quién es el titular de la acción. En este caso, pues el titular es del derecho, es el afectado, el cual pues tiene una condición pasiva y activa. Es decir, la condición activa cuando el privado de la libertad se encuentra recluido y la subjetiva cuando el privado de la libertad crea que está detenido ilegalmente. Así pues, estas dos determinaciones son las que se puede evidenciar para la procedibilidad de el habeas corpus. Las causales del habeas corpus. La primera, cuando la persona es privada de la libertad
en este caso, pues si no hay una orden de captura o una detención emanada por un juez, la persona no podrá ser capturada y por lo tanto se expresará o se invocará la acción de habeas corpus. En segunda medida, cuando la privación de la libertad se prolonga ilegalmente, es decir, cuando el operador judicial, en este caso el juez, determina que el privado de la libertad se le dé su libertad y el establecimiento donde está recluido no le brinde la libertad o no le conceda esta libertad. Cuando se configura una vía de hecho. En estos tres casos son las causales de habeas corpus y por las cuales el Código Penal pues lo consagra así. Tiene unas consecuencias penales como tal en su artículo 74 al artículo 77. Bueno, las garantías. La ley estatutaria 1095 del 2006 pues establece unas garantías para esta acción, las cuales son las siguientes. Invocar ante cualquier autoridad o juez competente el habeas corpus para que este sea resuelto en un determinado tiempo, que serán 36 horas, a que la acción pueda ser invocada por un tercero o en nombre propio, sin necesidad de un mandato, a que la acción pueda ser invocada en cualquier tiempo, siempre y cuando la vulneración del derecho se prolongue. Posteriormente, pues determinamos la competencia. La ley estatutaria 1095 del 2006 determina la competencia en su artículo segundo, la cual dice, inciso primero, son competentes para resolver el habeas corpus todos los jueces y titulares de la rama judicial del poder público. El inciso segundo determina que cuando se interponga ante una corporación se tendrá a cada uno de sus integrantes como juez individual para resolver las acciones de habeas corpus. Así pues, determinamos que cuál es la competencia del habeas corpus. ¿Cuál debe ser el contenido de la petición o qué debe tener la petición a la hora de presentarse o la solicitud? Bueno, en primera medida, el nombre, la persona a la que se le está vulnerando el derecho fundamental. Segundo, las razones por las cuales expresa que se le está vulnerando su derecho a la libertad. Tercero, la fecha de reclusión o el lugar donde está recluido y si se conoce el cargo del funcionario o quien esté privando de la libertad. También pues en otro aspecto el nombre o el documento de identidad del aquí vulnerado, aquí la persona vulnerada. Sexto, la afirmación bajo la gravedad del juramento. En segunda medida, también el habeas corpus pues tiene unos principios los cuales sustentan el derecho. Bueno, estos principios son el principio de celeridad, informalidad, prevalencia del derecho sustancial, pro homine, inmediatez. Estos son algunos de los principios que se configuran en el habeas corpus y que pues son inherentes a cada persona cuando se le vulnere determinado derecho. Es así pues que la ley estatutaria 1095 del 2006 determina la decisión en su artículo sexto, el cual pues nos dice de siguiente forma:
Demostrar la violación de las garantías constitucionales o legales, la autoridad judicial competente inmediatamente ordenará la liberación de la persona privada de la libertad por auto interlocutorio y no es susceptible de recurso alguno. En este caso, dictada la sentencia, si la persona determina impugnar, pues así lo determina el artículo 7 de la ley estatutaria, la providencia que niegue el habeas corpus podrá ser impugnada dentro de los 3 días calendarios siguientes a la notificación. La impugnación se someterá a las reglas siguientes. Primera, presentar la impugnación al juez. El juez remitirá las diligencias dentro de los siguientes 24 horas al superior jerárquico correspondiente. Él expedirá El expediente será repartido de manera inmediata y habrá fallado dentro de los 3 días siguientes. Segundo, cuando el superior jerárquico sea juez plural, el recurso será sustanciado y fallado integralmente por uno de los magistrados integrantes de la corporación, sin querer que la aprobación de la sala o sección respectiva a cada uno de los integrantes de la corporación se tendrá como juez individual para resolver las impugnaciones de habeas corpus. Es así pues que ya hemos abarcado en gran medida toda la sustentación de lo que se determina como habeas corpus, su procedencia, sus elementos, sus principios, sus causales y su determinación o decisión.